Bendito Dios, para darte gracias porque estás con nosotros y porque eres bueno, para rogarte que nos sigas ayudando. Tenemos mucha emoción de tantas cosas que están pasando y que esperamos una gran bendición en todo por tu generosidad tan característica, Salvador, por tus méritos, que nos haces tener mérito en el mérito tuyo, bendito Dios. Que te disfrutemos, que nos disfrutemos, que crezcamos, sobre todo no tanto intelectual que sí, pero más en devoción, en amor a ti, respeto, seguimiento, obediencia, compromiso. Guárdanos a todos. Guarda las casas que amamos y representamos, guarda tu iglesia, guarda a nuestros hermanos por extensión. Y Salvador, que tú sigas haciendo las cosas bonitas y que cumplas, como está escrito, tu propósito en nosotros y despeja, bueno, mejor, está escrito, que encomendemos nuestro camino a ti, confiemos y tú harás. Así decimos, de todos, cada uno, por el nombre. Amén. Amén. Muy bien, entonces, como que me dijeron, no los pelas. Sí, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Entonces, un resumen de un par de minutos nada más. Para trabajar un libro bíblico, es decir, para trabajar una de las cartas del apóstol Pablo, porque otro tipo de libro se requiere un poquito de más elaboración, pero para trabajar las cartas del apóstol Pablo, lo que hacemos es, primero, leemos toda la carta varias veces hasta encontrar lo que es el argumento, y el argumento es el asunto central del libro. Muy bien. Y para confirmar que hice un buen trabajo, busco en una Biblia de estudio o en un diccionario bíblico que diga propósito, asunto, tema central. Todas esas frases, esas palabras, son sinónimo de argumento porque sintetizan de lo que habla el libro en sí. Teniendo el argumento, lo que busco son las unidades de pensamiento. Las unidades de pensamiento no necesariamente están divididas por la editorial, por capítulos y versículos o subtítulos. Las unidades de pensamiento se dividen con un principio natural que son las transiciones. Las transiciones son cambio de personaje, cambio de lugar, cambio de horario, cambio de geografía, preguntas retóricas. Esos eslabones que hacen corte en el párrafo le llamamos unidad de pensamiento. Cuando tengo la unidad de pensamiento que voy a trabajar, lo que hago ahora es buscar el sujeto. El sujeto es una sola palabra y me va a decir el extracto de lo que habla ese párrafo. Diríamos el asunto de ese párrafo, el sujeto. Esa sola palabra la averiguo contestando la pregunta de qué exactamente habla el autor. Contestándola, que no es tan fácil ni esa es la primera, pero hago varios ejercicios y veo que encaje con toda la unidad de pensamiento esa palabra. Pero es una palabra que es muy general, es un asunto muy general, entonces tengo que ponerle límite. Y el límite se lo pongo formulando otra pregunta. ¿Qué dice acerca de lo que habla? Y la respuesta es el complemento o complementos, porque pueden ser a veces 2, a veces hasta 3. Y entonces la unión de sujeto y complemento formula una idea. Es la idea exegética. Y esa frase, esa oración, que no lleva más de 20 palabras, dice exactamente el asunto que hay en esa unidad de pensamiento. Teniendo esa idea, a una idea se le hacen 3 cosas para desarrollar y una cuarta que no desarrolla. La cuarta que no desarrolla es reiteración, es decir, dice la idea con otras palabras, no la desarrolla, solo la repite varias veces en otros términos. Pero las otras 3 cosas que sí desarrollan una idea son explicación, la prueba o defensa y la aplicación. La explicación consiste en una definición, en sinónimos,
en comparaciones, en contrastes, ahí estoy diciendo lo que la idea es a través de lo que acabo de mencionar. Así se desarrolla. La defensa o la prueba son cosas que el lector o oidor puede constatar independientemente de lo que yo les estoy diciendo. Puede ser por citas, por otros personajes importantes. La Biblia usa mucho eso. Los profetas defendían la idea, o en los evangelios defienden la idea citando profetas. Como dijo el profeta, eso está defendiendo la idea que se está enunciando. O también citas factuales. La cita factual es lo que el lector u oidor puede comprobar independientemente del orador. Un ejemplo de cita factual es si les digo, la contaminación está dañando la capa de ozono, según el reporte de National Geographic, revista tal. Entonces, el oidor o lector puede comprobar la información factual ahí donde se dijo, en la bibliografía, en National Geographic, lo que sea. Otra manera de defender una idea es la experiencia, algo que nos consta. Si yo digo, el cerillo quema y me quemó, eso es incontestable. Un cerillo me quema la piel y porque me quemó y miren la herida como más, eso es una manera de defender una idea. Entonces, lo que sigue es la aplicación. ¿Cómo se desarrolla la aplicación de una idea? Con intenciones de propósito, que son estas: haz, hagan, efectúa, acciones que la idea arroja. Y así, entonces, una idea se explica, se defiende o se aplica. En nuestra conversación cotidiana usamos eso. Lo único que no hemos hecho es darnos cuenta. Ahora, cuando se trabaja el material bíblico, nos damos cuenta y así hacemos un trabajo más legítimo, sobre todo buscando lo que Dios quiso decir, porque aquí el chiste es que la idea es el asunto inspirado cardinalmente. Los desarrollos pertenecen a la cultura, a la geografía, a la experiencia, a la sapiencia, a lo inteligente, lo inepto del escritor sagrado. Dios no iba a hacer una magia sobrenatural para quitarle al hombre lo humano, para revelar. Entonces usa al hombre, colabora el hombre con él, con sus limitaciones. Y esto es tan valioso para no confundir desarrollo con idea. La idea es el asunto cardinal inspirado por Dios. El desarrollo, que forma parte también del material inspirado, no podemos decir que no, pero es un asunto secundario de inspiración. Lo comparo como la moneda mexicana con el dólar. Ambas valen, pero no lo mismo. El desarrollo vale, pero no igual que la idea. Porque la idea es un principio transcultural a toda generación y a todo tiempo. El desarrollo no. El desarrollo es local, es temporal, es eso, temporal. Entonces, cuando yo ya tengo una idea legítimamente sacada de la unidad de pensamiento del libro bíblico, la desarrollo como mejor crea en base a tres mundos: mi mundo contemporáneo, mi sociedad y mi mundo particular. Hago un exégesis de esos tres mundos y así desarrollo mi idea como mejor puedan entender la explicación, o casarse con la idea si la defiendo, o vivirla aplicándola de una manera correcta. ¿Cuál fue el tercer mundo? ¿Dijiste mundo contemporáneo? Tu año, ¿qué? Tu sociedad y tu particular. El nuestro sería el linaje escogido. Gracias. ¿Verdad? En nuestra sociedad, Morelia, Michoacán, el estado, el peje, ¿no? Y nuestro mundo contemporáneo, nuestra época, 2020, tecnología, todo eso. ¿Bien? Muy bien. Ok. Ahora, estamos con Gálatas capítulo 1, del verso 11 al verso 10, donde la idea fue: el evangelio que tengo no es de hombres, es de Dios. Y lo defiende con la experiencia de este
manejo del evangelio entre otros que no se lo dieron a él, que podríamos decir que lo confirman cuando le dan la mano y le dicen, ya vas, está bien, sigue adelante, Pablito, pero prueba que es de Dios. Y nosotros el ejercicio que hacíamos era, ¿cómo puedes tú probar que tu evangelio es de Dios y no de hombres? Y realmente está cañoncísimo, porque ahorita nosotros estamos como Acapulco, estamos demasiado aplaudidos, tenemos demasiada interferencia, tenemos, en este tiempo, no es que no la hubiera, el cristianismo llega del judaísmo, y la tesis de Lucas, que no es muy buena, pero es su tesis en Lucas Hechos, es el cristianismo sucede al fariseísmo. Es como una secta del fariseísmo, el cristianismo. Claro que había sincretismo, por supuesto, había ideas religiosas alrededor de los protagonistas de la escritura, había un gran reflujo de corriente ideológica religiosa, por supuesto, estamos batallando con una en particular, la circuncisión. Entonces, claro que todo eso es un bagaje de ideas con ellos, pero comparándolos a ellos con nosotros estamos peor, sí. porque el impulso original que describe toda la idea cristiana, si nosotros tuviéramos que descifrar el cristianismo, en 20 palabras se descifra. Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, que se vivió aquí, que murió por nuestros pecados, que resucitó y ascendió a los cielos y establece su iglesia. En esa frase estamos describiendo todo el cristianismo. Eso se conoce en ciencias sociales como el impulso original. Y ese impulso original ha sido como un balón de soccer pateado, rebotado en la pared, dominado, un gol, un penalti, ¿sí? Una falta, a través de la historia, con demasiados baches. Por eso no hay una sucesión apostólica perfecta, ni de iglesia perfecta. Hay demasiados baches en la historia de este impulso original. Entonces, está tan manoseado y está tan interpretado, correcto, incorrecto, concilios, conclusiones, querer explicar un misterio inexplicable. Ya definimos, es Trinidad, son 3 personas. Quisieron hacer un favor a lo que no lo pedía. El Nuevo Testamento decía, acéptalo, hijo, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y pudo estar arriba, abajo y aquí, y es uno, y no sufras, no tienes que entenderlo ni explicarlo, solo vívelo. Pero en la historia, en los concilios, se quiso ayudar y explicar, y eso tergiversa y da por cuestiones heréticas, como los ejemplos de agua, el Padre es antiguo, en el Nuevo es Cristo y hoy es Espíritu. Todo eso se llama modalismo y son herejías que vienen a lo largo de la historia. La glosolalia, el manejo de las lenguas, un montón de cosas viene así en la historia. Y entonces nosotros estamos en el siglo XXI queriendo descifrar el cristianismo, pero con una contaminación espantosa, de donde lo que tenemos que hacer hoy día se llama una desmitologización, es el término técnico, como sacudir un mantel y quitar las migajas, y tenemos que dar 2 brincos. Uno, regresar al impulso original, y el segundo, regresar a los movimientos post-reforma europea. Estamos hablando de 1700, para establecer nuestra idea eclesiológica fundamentada en nuestra idea cristológica, desde el impulso original a las reformas europeas. ¿Y por qué las reformas europeas? Porque todo este bagaje, la Iglesia estuvo muy tergiversada, aunque nunca hubo una línea, siempre había como ondas alrededor de la misma, pero ya los movimientos reformados establecen el denominacionalismo evangélico, y ya de allí podemos decir, sí, ya hay denominaciones y ya también hay una definición o una identificación de un quehacer eclesiológico, porque el Nuevo Testamento no lo da. Si nosotros decimos, vamos a hacer la iglesia de Gálatas o la iglesia de Corinto, no tenemos una estructura eclesiológica tal como la tenemos hoy día denominacional. Para esto nos sirven los movimientos reformados, pero sí el concepto del impulso original que nutre a esto, ¿verdad? Pero aquí no hay
un manual. De hecho, hay demasiada confusión. ¿Cuáles son los oficiales de la iglesia? Pastor y diáconos. Ajá, porque en Timoteo se habla de pastor y diáconos, pero Pablo a Timoteo le estaba dando esa nomenclatura en particular que no refleja a lo largo de lo demás. Y de hecho, en el resto del Nuevo Testamento son varios términos para el liderazgo que usamos como sinónimos, pero en realidad cada uno tenía una función particular. Entonces, como les digo, no tenemos un recetario de cocina que nos diga la iglesia debe ser así, sino venimos interpretándolo, que lo más saludable es quedarnos con los movimientos reformados europeos. Eso es hasta hoy lo más correcto para decir, definimos la congregación. Aunque tiene sus vicios. El domingo hicimos un experimento muy bueno que no había, sino en el primer siglo, en el primer movimiento del impulso original, que la iglesia estaba movidita hasta que se estanca. Y de donde vienen las persecuciones y vienen el empuje, pues ahora se me mueven canijos porque estaban ya muy cómodos, pero la iglesia rompe las cuatro paredes que hoy día está tan acostumbrada a sus cultos que hace implosiones, no hace explosiones. Y cuando hace las explosiones es, pues doy un dinero para que vaya el misionero o oramos por las misiones, pero no desde la iglesia, ¿no? Como igual los seminarios, ¿no? Vamos a tener un seminario porque no, la iglesia es capaz de preparar al inconverso, que sea creyente, desarrollarlo en los discipulados, desarrollar el liderazgo y que sirva, ¿no? Entonces, hay cuestiones para eclesiásticas, porque la iglesia no es suficiente, porque aunque de los movimientos reformados es lo mejor para tener denominaciones, también nos atrapa en la trampa de la estructura. Pero bueno, esas son cosas que cada congregación local, en base a los principios como denominación, tendría que definir. Y entonces nos quedamos en que, ¿cómo defiendes que tu evangelio es de Dios? Y con muchos trabajos decíamos, bueno, pues por estudios, por la influencia de alguien que me ayudó, por grupos que me orientaron, casi todos o todos tuvimos que salir de un evangelio humano a hacerlo menos humano y tratar de hacerlo más divino. Este método persigue que tengamos un evangelio más divino, aunque jamás podremos quitarnos del elemento humano. Y las trampas son que la tesis de Gálatas es la justificación es por la fe, no es por las obras, en el verso 16 del capítulo 2. Ajá. Y por eso inicia diciendo, no hay otro, solo hay uno. Porque el problema aquí es de Hechos 15, cuando se avientan a decir, si no están circuncidados conforme a la ethos, a la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. O sea, ni siquiera son cristianos charros o son cristianos tibios o les falta madurar. Niegan su salvación. Esa es la tesis de Hechos 15:1. Si no están circuncidados conforme a la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Chihuahua. Entonces aquí dice, ¿cómo no? La salvación es por fe, no es por obras. Y eso hace que nada más haya un evangelio. Pero nos damos cuenta que hay un quinto evangelio que puede decir, no, si soy salvo por fe, pero le añade un montón de cosas alrededor para justificar que hay salvación por fe en la persona. O sea, seguimos sus líneas y así constatamos que sí, es cierto que son salvos, ¿no? Bueno, vamos a entrar al segundo bloque, que es la sección Gálatas 2, del 11 al 21. Es el siguiente párrafo. Y para entrar a esto, primero déjenme leerles o comentarles un poquito algunas herejías que nos pongan en un poquito de contexto. Herejías con sarcasmo, ¿eh? ¿No es con S? Con sarcasmo. ¿No es con H? Muy bien.
Les decía hace 8 días algunas de ellas. Empezamos hablando algunas de ellas para entrar al material del doctor Williamson. Pasa, adelante. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Muy bien, entonces, bautistas, les decía, término despectivo, así empieza, que ya se nos queda porque se nos quedó, no le hicimos más de tos, pero no tiene nada de heroico, ni tiene nada de malo necesariamente, simplemente se nos quedó. Pero nada que ver con el bautismo y nada que ver con el bautista. Nada. Bueno, de hecho, mira, los anabautistas, que eran ellos tenían el mote de Wiedertäufer es rebautizador, porque recuerden que estamos hablando que de la iglesia congregacionalista y de la iglesia separatista había dos movimientos, no es que afuera pusieran iglesia congregacionalista y separatista, sino, es que es demasiada información, espero no cansarlos. Dentro de las reformas europeas se da el movimiento también en el Reino Unido de Enrique VIII versus papado, porque aquí el asunto era de faldas, querían divorciarse y casarse, el papa le dice que no, pero el papado tuvo muchas tergiversaciones previas, hubo mujeres papas, que no digo que esté mal, simplemente que en ese tiempo hicieron trampa diciendo que eso no debía ser, pero hubo papas simultáneos en Francia y Roma, en fin. Entonces se enoja Enrique con el papa y entonces se separa de Roma, haciendo la iglesia anglicana o episcopal. No se llamó así al principio, eso llega a ser después, pero el asunto es que siguen siendo católicos. Lo único es que no conocen al Papa, no lo reconocen, pero es la misma liturgia. Entonces, aquí viene una serie de sucesiones en el trono en Inglaterra, y cuando subía un rey católico era una persecución implacable para los movimientos separados de los católicos y de los anglicanos, porque hubo gente que dijo, no queremos casarnos con Roma y no queremos esta idea anglicana. Esos eran los separatistas. Y entonces eran perseguidos si el rey en turno era católico o episcopal. Entonces, por eso se separan y se conocen estos grupos como separatistas, que de ahí deriva otros que se llaman los congregacionalistas. Entonces, como se ponía fea la cosa en Inglaterra, se van a Holanda, una mezcla de ambos grupos, ¿sí? El ejemplo es grosero, pero como las ratas huyen cuando el barco se hunde, huyen estas personas. Llegan a Holanda y conocen a los Wiedertäufer, ¿no? Los rebautizadores, los anabautistas, que de extracción católica, pero separados de Roma y nada que ver con los anglicanos, sino parecidos a separatistas y congregacionalistas. Estos dicen, déjenos estar con ustedes, pero estos los rechazan. Y al rechazarlos, lo que hacen estos en Holanda es copiarlos. Y al copiarlos, ahí es nuestra historiografía bautista hasta lo más lejano, donde percibimos el inicio de la denominación bautista en suelo holandés por ingleses separatistas y congregacionalistas. Pero entonces estos cuates después regresan a Inglaterra, que no fue tan rápido, pero después regresan a Inglaterra y son conocidos como los Taufer, ya no los Wiedertäufer, sino los Taufer, los que se bautizan, pero no aludiendo necesariamente al bautizo por inmersión, ni al bautizo de Juan el Bautista, sino era el mote de desprecio, que ya no eran separatistas, que ya no eran congregacionalistas, que no eran Wiedertäufer, que no eran episcopales, que no eran católicos, entonces tenía que ser algo y les pusieron los Taufer, porque su bautizo fue por afusión. Entonces a jicarazos se bautizaban. Eso lo fueron corrigiendo cuando brincan y hacen el movimiento de colonia a los Estados Unidos, y ya después todo lo que sucede, ¿verdad? Bueno, entonces de allí viene este mentado nombre, ¿no? Bueno, ahora, evangélico.
Evangélico es sinónimo de denominación histórica. ¿Qué es denominación histórica? Es la clasificación dada por las ciencias sociales para definir a los grupos religiosos. Y esta denominación histórica o evangélico son todos los grupos que resultan de las reformas europeas. No le digo protestante, muchachos, porque reforma protestante fue luterana. Luterana. Los luteranos son los protestantes. Cuando se dan las guerras de religión, que duran 30 años, 1618-1648 en Europa, la paz de Westfalia, en 1648, calma a Europa dividida, y le da nacionalismo. Se especifican mejor las fronteras y cómo quedan repartidas las naciones. Por eso es importantísima la paz de Westfalia. Pero en la paz de Westfalia sucede este fenómeno. Los príncipes católicos dijeron a los luteranos: si tengo luteranos en mi territorio, van a hacerse católicos. Pero si hay católicos en territorios luteranos, deja que sigan siendo católicos. Y entonces los luteranos protestan, hacen un acta de protesta. Y allí al luteranismo se le identifica como protestantismo. Y erróneamente el término protestantismo se riega para todo grupo no católico. Pero nosotros no protestamos absolutamente nada. Es allí donde surge ese nombre, ¿no? Ahora, la reforma europea, las reformas europeas están clasificadas en dos grandes ramas. La llamada reforma magisterial, que suena a maestro, pero no tiene nada que ver con eso. Con el centro. Pues a lo mejor sí, porque eran los sanguinarios. La reforma magisterial y la reforma radical. De hecho, en Fondo de Cultura Económica hay un tomo extraordinario del doctor Williams sobre la reforma radical. Es un tratado excelente de todo lo que les estoy diciendo, la reforma radical y la reforma magisterial. La reforma magisterial está aglutinando a luteranos, está aglutinando a calvinistas, está aglutinando a Zwinglio, que estos reformadores radicales metían la verdad con la espada. Lutero es el famoso de los no católicos, pero fue un hombre de su tiempo, no hizo más allá que vivir su época, porque él ni quería pelear con el catolicismo. Él pone frases en la puerta de Wittenberg, en la universidad, que ahí ponían los anuncios, y pone frases de cómo debía mejorarse el catolicismo. Él quería aportar, pero a raíz de eso empieza a haber un distanciamiento con el papado. El papado le manda una bula, le decían a la carta oficial del Papa. Lutero la quema, pero ya después de varias cosas, no fue rápido. Lutero sufre, él no quería quitarse el catolicismo, pero aunque él no agarra la espada, alrededor de él otros la agarran para defenderlo. Pero Lutero está clasificado como reformador magisterial por un evento sobre todo trágico en su historia, que él primero está con los campesinos, pero después se hace a los nobles. Pero se hace a los nobles porque los nobles lo cuidaban. De hecho, lo llevan a un castillo famoso, porque ahí dicen que él aventó un tintero a la imagen del diablo, que sea, y lo cuidan. Entonces, por eso favorece después a la nobleza. Y entonces hace un tratado, lo tiene Pera, un tratado contra las hordas de animales y estúpidos campesinos. Entonces, es ahí lo que detona una guerra civil alemana contra los campesinos muy sangrienta, muy cruenta. Entonces, por eso está clasificado como reformador magisterial. Otro que tiene un asunto un poco complicado es Calvino. Calvino, bueno, estos hombres tenían sus poderes atrás del poder, sus pensadores. Por ejemplo, de Lutero era Felipe Melanchthon y de Calvino era Teodoro Beza.
ellos eran sus mentes, sus cerebros, ellos les escribían. Entonces, el asunto con Calvino, con ideas de Beza, fue perseguir a quienes se oponían a su movimiento reformador, pero la nota sangrienta con Calvino fue el homicidio de Miguel Cerveto, un español que lo que hacía era decir, ¿por qué la Trinidad la ponen como 3 personas y no son 3 dioses y eso? Entonces llega a oídos de Calvino, hola corazón, llega a oídos de Calvino, y al llegar a oídos de Calvino, Calvino lo manda a matar. No da la orden, pero no hace nada, porque allí, en ese momento, el gobierno religioso, político, ¿sí?, está mancuernado. Y entonces, la mayoría de los historiadores, es la sentencia que dan. Calvino se queda así, a la inercia de quemar en la hoguera a Miguel Cerveto por sus ideas heréticas, que lo único que hacía era, explíquenme por qué le dicen 3 personas y no son 3 dioses, ¿no? Ahí estaba sufriendo. Entonces, ahí está también clasificado como reformador magisterial. Y Zwinglio, otro muy buen ejemplo, Zwinglio, en Suiza, él lo que hace es, bueno, de hecho, en Ginebra hay una estatua de Zwinglio con la Biblia y la espada. Y entonces, la letra con sangre entra. Pues quizás por eso reformador magisterial, ¿no? Entonces, esa es la línea de reformadores magisteriales, ¿no? Que tuvieron mucha contribución. Melanchthon y Beza, por Lutero y por Calvino, hicieron grandes contribuciones al pensamiento evangélico. Pero la otra inercia de la reforma, conocida como reforma radical, lo que hace es totalmente antagónico a las armas. Es gente que hasta, no que fuera suicida, pero se dejaba matar por la fe. Y el heroico que fue papá de los Wiedetaufer, de los anabautistas, Baltasar Hubmaier, él es el abuelito del movimiento anabautista, que después fue el Taufer, el bautista, y su declaración cuando lo matan, perdón. Es lo que el que dijo Fide sola, gracias. No, ese fue Lutero. Ese fue Lutero en su rompimiento con el catolicismo. No, Hubmaier lo que dijo fue, the Wahrheit ist untödlich, la verdad es inmortal. Cuando, al estilo de la mafia de Chicago, de esos de los 30s, le ponen botas de cemento, le ponen guaraches pesados y lo mandan al río, lo abotan al río. Entonces el hombre, sin violencia, de baja, la verdad es inmortal, grita cuando está siendo matado, asesinado. Entonces, la reforma radical era la reforma de la influencia. Aunque hay una tergiversación en la historiografía que le da a Monster, un anabautista, pero un anabautista renegado, le da también mucho matiz sobre la sangre, porque Monster sí hizo muchas maldades sangrientas con ejército y todo eso, pero llevaba la etiqueta anabautista, pero no era anabautista. Entonces también dicen los anabautistas, no, Monster no era un anabautista practicante, era uno nominal. Pero bueno, entonces la reforma radical lo que hace es llevar la fe ¿cómo diríamos? Al estilo Nuevo Testamento, ¿no? De predicación, de eso. Y de allí, entonces va a surgir el movimiento de los Wiedetaufer, ¿no? De los anabautistas, que separatistas y congregacionalistas conocen, y que después hace el movimiento Taufer, el movimiento bautista, primero por afusión y ya después por el bautizo por inmersión, pero ya está la colonia y todo eso. Una pregunta. Sí. Cuando hablamos de luteranos, entonces prácticamente el luterano tiene la misma liturgia que el católico.
son iguales, Son católicos. como los anglicanos, nada más que ambos desconocen al Papa. Ah, ok, esa es la Pero que es lo mismo. desconocen al Papa. De hecho, la iglesia anglicana hasta tiene los santos, igual que los católicos y todo. Y hay luteranos que no, pero son católicos. La diferencia del luteranismo con el catolicismo, evidente para ellos, pero no para mí, es el manejo de la Eucaristía. El dar gracias a Dios por el pan y eso, porque dicen que el catolicismo hace una transubstanciación, recuerden, por la Edad Media, que es la mezcla de superstición, de cristianismo, de neoplatonismo, que resulta en el escolasticismo, en esta idea religiosa tan fuerte de magia dentro de la fe, donde la hostia, con las palabras mágicas, las palabras correctas, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y el luterano dice, no, ¿cómo se va a convertir la hostia en el cuerpo de Cristo? No hay transubstanciación, lo que hay es consubstanciación. ¿Y qué es la consubstanciación, luterano? Mira, no es que se convierta en el cuerpo de Cristo, es que lo contiene. Y yo me quedo igual. Ajá. No, la transubstanciación se convierte en el cuerpo literal de Cristo. Y la consubstanciación no se convierte en el cuerpo, pero tiene el cuerpo de Cristo. Entonces el que hizo las hostias ahí metió el cuerpo de Cristo. Pues yo creo que como Pues muñeco sí. en la rosca de Pues Reyes. Sí. Bueno, entonces esa es la diferencia. Nada más. Y no hay papá. Y no hay papá. Entonces, gracias. De nada, sí. Entonces, la etiqueta denominación histórica igual a evangélico es nada más para las denominaciones resultantes de las reformas europeas. El problema es que el término evangélico se tergiversa espantosamente y se le da a todo grupo no católico. Llegando hasta hoy día al extremo de mormón, testigo, luz del mundo, adventista, evangélicos. No, ellos no tienen nada que ver con estos sucesos que les estoy diciendo y que etiquetan perfectamente a las denominaciones con su acta de nacimiento. Las demás tienen sus orígenes modernistas, algunas postmodernismo, y fácilmente clasificables también su origen y su contenido, ¿no? Pero yo sí soy muy celoso del término evangélico porque nos pertenece en exclusividad a los movimientos reformados. El movimiento reformado es ya una síntesis de decir los grupos post-reformas europeas, iglesias reformadas, ahí quedamos, ¿verdad? Entonces ya bautista y evangélico. Y cristiano, pues háganme el favor, ¿no? Cristiano es un seguidor de Cristo. Y eso sí viene desde Antioquía en el Nuevo Testamento, que el otro día veíamos que decían se les llamó así por primera vez. Ajá, aunque lo dieron más tardío el término cristiano. ¿Te cuentas? Sí, porque era el camino, o dos, el camino, ¿no? Pero sí, antes eran los Jesuses, los de Jesús. Los cristitos. No, los Jesuses. Hay en la historia de la teología, hay diferentes terminologías para el grupo seguidor de Jesús, no bíblico. Antes de cristiano, como los de Jesús, los Jesús, no jesuitas, pero los de Jesús. También les decían los del camino en Hechos, ¿no? Es lo que acabo de decir, el O2, el camino, y después cristianos a partir de Antioquía. Entonces, ese es el nombre, ¿verdad? Cristiano, evangélico, bautista. Y los tres a mucho orgullo. Cristiano, el impulso original, ¿sí? Evangélico, hombre, iglesias reformadas. Y bautista, que fue después del movimiento reformado, no fuimos antes. Fue después, fue una consecuencia del movimiento reformado. Y los tres nombres muy honrosos, pero aquilatando su valor. Ahora, ¿por qué? Me falta. Vamos a definir otros términos, un par de términos más para poder entrar a este párrafo que con Pedro Pablo tiene pugna
se esconde de los judíos cuando vienen y lo ven con los gentiles, ¿no? Dogma. ¿Qué es dogma? Ahora, yo soy responsable de estas definiciones, Son tuyas, pues. Sí. Claro, influenciado por muchos, pero en este momento no copiado de nadie, sino ya redactado. Dice, dogma, más que un pensamiento, es una posición. No es una verdad. Es un contenido que defiende y apasionadamente a veces preceptos. A veces es sostenido por ignorancia, otras por necedad y más por temor. Y acuérdense de Kuhn, miedo a los cambios. Se diría más vale malo por conocido, ¿no? Y ya ven en Kuhn, ¿lo están leyendo? ¿No? ¿Sí ya? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Pero eso de los paradigmas como que no lo definen muy bien. Es un ramo. Te va a gustar conforme le empieces a agarrar más. Es la historia de la ciencia, cómo se veía una verdad y se aferraban a ella, y cómo hubo crisis y un modo distinto de ver la misma verdad, que es lo que hace el progreso, ¿no? Pues esto estamos hablando de lo mismo. El dogma se aferra porque dice, ¿para qué cambio? ¿Qué riesgos hay en estos cambios, no? Y curiosamente, la denominación bautista es adogmática. Debería ser. No, de origen. Bueno, de origen. De origen nace contra el dogma. Es ahorita lo que les voy a leer del doctor Williamson. Nunca ha sido cregal, nunca hasta la historia de los bautistas en México. Nunca había sido cregal. Eso es dogma, ¿sí? Bien. Fundamentalismo. Otra definición. ¿Qué es el fundamentalismo? Es un sistema basado en dogmas. Eso es. Y era una manera de ver la vida que impregna a todas las denominaciones. Y eso estamos hablando de los 1800. ¿Qué fue lo que pasa? Se deja la educación teológica y se adoptan conclusiones determinativas de fe. Eso fue lo que sucede. Este es el abismo que separa a los bautistas del sur con los del norte y a los bautistas de Estados Unidos con los europeos. Los bautistas del sur, fundamentalistas. Sí. Y ese es el paquete del evangelio que nos llega a nosotros. Con eso, nada más quiero leerles. Perdóname. Con eso tenemos para discutir. Déjenme leerles algo que puso el doctor Anderson en Cosecha 2000, páginas 20 al 21, un documento de la Convención Nacional que se llamó La obra bautista y la perspectiva de crecimiento en el siglo XXI. El doctor Anderson fue papá del doctor Macalier, que él fue mi papá en esto de la historia. Es mi abuelo académico. Dice, una tendencia hacia un fundamentalismo doctrinal producto de las controversias conservador-liberal de los últimos 2 siglos, y tales controversias produjeron un sistema de doctrina considerado por sus adherentes como inerrantes e infalibles, llamadas los fundamentos. Su publicación puso en marcha un movimiento fundamentalista entre protestantes y bautistas que perdura hasta el día de hoy.
El fundamentalista nato no deja lugar para diversidad de interpretaciones e interpreta la unidad como uniformidad. Es muy dogmático e intransigente. Cree que la Biblia es inerrante en asuntos de fe y orden, y también cuando habla del cosmos y la naturaleza. El fundamentalista no da lugar para diversidad de interpretaciones. La gran mayoría de los bautistas del mundo es muy conservador y cree en la autoridad de la Biblia, pero desea mantener el derecho de la interpretación privada bajo la inspiración del Espíritu Santo del creyente. El fundamentalismo ha sido la raíz de muchas divisiones en la historia bautista. Va en contra de las tendencias del nuevo milenio y corre el riesgo de caer en una bibliolatría. Bueno, ya hay más rollo de esto, pero con esto vamos a dejarlo para meternos a Gálatas. Ay. Es que el doctor Williamson tiene tanto rollo sobre esto tan interesante. Pero bueno, sintetizando, la denominación bautista no es dogmática, no es fundamentalista, no es credal. Que así esté pasando hoy día es realmente un verdadero problema. Tú mencionabas hace 8 días, oye, ¿y qué vamos a hacer con todo el rollo que nos están mandando de la convención, de artículos de fe, no sé cuántas páginas? Ya quedé con el abogado. Está en un solo renglón, 30 páginas. La iglesia del linaje escogido, basada o algo así, en los 7 principios bautistas expresados en las declaraciones de fe que cada época o cada iglesia desarrolla de lo mismo. Porque la declaración de fe es una interpretación de los principios bautistas, pero no es un credo. Y esa interpretación nos toca a cada generación hacerla con estos principios. Eso es lo que somos los bautistas. Estos 7 principios, cómo los expando, cómo los aplico, cómo los desarrollo, cómo los manejo, cómo los sintetizo, es boleto de la iglesia local. Esa es la marca bautista. Y si todos somos bautistas y nos congregamos en distintas regiones, tú matas tus pulgas como quieres, tú. Ah, tenemos los 7 principios, ajá, tú los desarrollaste así, pues que Dios te bendiga. Tú los desarrollaste así, pues que Dios te bendiga. Tenemos los 7 principios todos, somos bautistas por eso, pero cada quien los desarrolla como o interpreta como mejor crea como congregación local. Y punto. Y nuestra reunión es fraterna, no jerárquica. No hay nadie que diga esto se tiene que hacer así o así. No, eso ya lo hace credal, es decir, un credo, lo hace fundamentalista, lo hace un sistema y lo hace dogmático, que es lo que pasa en las congregaciones bautistas en México. Así es. En una reunión no hace mucho, sí, ya hace mucho, es como 15 años, de la convención regional, se nos dijo, todas las iglesias bautistas tienen que aceptar esto, y que se brinca. No, perdóname, pero no. Si tú lo vives, qué bueno. Y si me lo ofreces y yo como congregación me lo como, está bien. Pero igual te puedo decir, ¿sabes qué? No es para nosotros hoy. Punto. No pueden estar uniformadas las iglesias bautistas. ¿Qué es lo que sucede? La misma liturgia, el mismo procedimiento, el mismo lenguaje. ¿Eso cómo le ha hecho daño a la denominación en el país? Bueno, entonces estamos con que dice el relato de la nueva unidad de pensamiento, que cuando Pedro va a Antioquía, dice el apóstol, tengo un conflicto con él, porque era justificado mi conflicto. Porque antes de que vinieran de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que venían, se retraía y se apartaba. Y fíjense qué frase usa el apóstol, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban otros, hasta Bernabé,
dice que es arrastrado. Y este término hipocresía sí es un término muy grosero, hermanos, porque es un término, casi le dice falso hermano. Está como el pulque dicen que le falta un grado para ser bistec. Este término, que pudo ser actor, pudo decir, está representando, pero no es ese, está diciendo, por nada Pedro es un falso hermano. Le falta un grado para ser falso hermano. ¿Dónde me quedé? 14. Ok. Entonces dice, nosotros somos judíos y no como los gentiles. Y viene el argumento de Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero ahí le dice, ese interrogante, esa frase que está en contrarrelación, le está diciendo a Pedro, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto quiere decir que cuando comía con ellos, les daba esa... Les daba dogmas. Fíjate que haces una pregunta muy inteligente, tú realmente no lo sabemos, pero parece ser que al retirarse cuando venían los otros, les estaba dando la idea de que los otros tenían razón. ¿Qué es lo más que puedo decirte del texto? Porque ya lo demás es inferir. Podemos inferir que sí, que bajita la mano, no más que saben que a lo mejor se tienen que circuncidar. Más vale, ¿no? Porque acá cuando dice, comían con los gentiles, pues comía, Ahí platicaban. comían chuletas, carnitas, Ajá. chicharrón. Sí, Lo que sí. no comen los judíos. Ajá. Sí. Ajá. O les hacía el feo. Pero este interrogante dice, a mí me llama la atención, si comía, bueno, le estaba enseñando a que la ley la tenían que cumplir. Y fíjate que qué inteligente eres tú, por eso me gustas. Pero hay otra. Acuérdate que comer es brit. Están haciendo pacto. Era más que comer. Era cena del Señor. Cada que la iglesia hace brit, hace partimiento del pan, está haciendo pacto. Y en Hechos, cada que se reúnen, comen. Entonces está Muy interesante. está el asunto como que Pedro estaba de grilloso en las cenas, ¿sí? Por lo menos decía, sin articular, los judíos tienen razón, y se cortaba. Que si articulaba, pues peor muchito en vez de peor tantito. Sí, muy buena observación, Turo. Bueno, entonces viene el argumento en el verso 16 y viene más desarrollo de donde está explicando de si la justificación es en Cristo, entonces va a no funcionar esta justificación de Cristo haciendo a la gente pecadora si no se mantiene en los etos, en las costumbres mosaicas. Dice que no, dice el 18, porque si lo que ya tiré no lo vuelvo a edificar, si no me estoy haciendo un transgresor. Estas frases son complejas. Por la ley soy muerto para la ley, para vivir para Dios, pero lo explica mejor en el 20. Es decir, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, es una aplicación, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, No desecho la gracia, porque la justificación es por la ley. Si fuese por la ley, en vano muere Jesús. Vamos, es su desarrollo, lo está explicando, lo aplicó, y lo último fue una defensa con esa pregunta retórica. ¿Es entonces inútil la muerte de Cristo? Sí, la fe es por obras, si la salvación es por obras. Ahora, muchachos, aquí viene un asunto que cuando nosotros leemos esto, que la verdad es, Pablo reprende a Pedro por su simulación con los gentiles pro-judíos. Ahí está el caso. Pablo reprende a Pedro por su simulación con los gentiles pro-judíos, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí es álgido. Ese es el asunto, esa es la verdad. El desarrollo, pues ya lo explica él, se pelea, hace ver que no es por allí, etcétera, etcétera. Hace 8 días tú dijiste, oye, ¿cómo manejamos esto del acta con todos los rollos fundamentalistas que trae la convención? Y te dije,
Los dejamos, al cabo ni les hacemos caso, nos los brincamos. Estaba yo como Pedrito. Ahí se queda. Pedro. No lo brincamos, pero ahí se queda. Ajá. Pero yo me puse como Pablo. Les voy a decir. Oye, abogado, ¿sabes qué? Voy a quitar todo lo que son las declaraciones de fe, y lo pongo en un párrafo que dice principios bautistas expresados en la Biblia. Ah, sí, está muy bien. Ya me sentí mejor conmigo. ¿De qué el asunto aquí? Es que le está diciendo Pablo, Pedro, algo. Dices una palabra bien fuerte. A mí se me ocurre, le dijo chaquetero. Doble cara. Doble cara. Sí. Hipócrita, pero hipócrita que se usaba como actor. Aquí no se usa como actor. Aquí le falta un grado para decirle falso hermano. Porque es una tesis muy fuerte decir que la circuncisión contribuye a la salvación. Está tumbando la obra salvífica de Jesús. Por eso eres un falso hermano. ¿Qué declaración tal? Yo no justifico a Pedro, pero yo creo que también estaba en ese proceso de algo que había vivido desde que nace, todo lo que recibió de educación, de todo eso, y está en ese proceso de lo que está oyendo de Pablo también. Entonces, quitar algo que ha venido siendo parte de toda tu vida en unos pocos años es un proceso, no es quizás de a trancazo. ¿Por qué usamos las definiciones? Aquí está en medio de dogmáticos, está en medio de fundamentalistas. Ajá. Mi pregunta ahora es cómo desarrollan esta verdad en medio de fundamentalistas. Sí, como yo ya me di de pureza, ¿verdad? Y ya le dije al abogado que quito todo eso, pero estamos en el aniversario de Manuel, o estamos en el aniversario de la primera, o en la Santa Cena del Señor. ¿Cómo actúan? Pues ahora sí, como dice el que va a dar la cena. Tenemos ¿Qué que dijiste, entrar a chiquita? eso. ¿Dónde fue esas mujeres? ¿Qué dijiste? Antagónico. Ahora, ¿cuál es la diferencia de eso que estás diciendo con el pasaje? Hay una diferencia enorme. Enorme. ¿Cuál es? Yo- Porque estamos diciendo, sí, lo que tú dices está bien. Pero aquí parece que no, pero es que hay una diferencia abismal. ¿Cuál es? Que no estuvo de acuerdo Pablo, pero a mí me surge Que una- aquí se afecta la el salvación. proselitismo que quería hacer Pedro por debajo del agua, ¿no? La grilla. La grilla. ¿Y qué es lo que aquí te a mí me resulta? surge otra interrogante. Viene. Mira, el Evangelio, Pedro lo en vivo de Cristo, y a Pablo se lo Virtual. flachazo. Sí. Deberían de ser el mismo. Sí, sí. Debe de ser lo mismo, pero no es lo No mismo. es. ¿Por qué? Contéstame tú por qué. Ya te los ocupo. Ajá. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de lo que vimos en clases anteriores? ¿Qué influye? ¿Qué influye para tu quinto evangelio? La cultura de uno y de otro. Temperamento, Ajá. la Experiencia. La experiencia. Ahora, Pedro tenía su modito muy especial de ser. es lo que veíamos con... Era muy aventado, sí, acá, pero a la mera hora se achicaba o hacía otra cosa. ¿Pero qué no Voy aprendió? contigo, ¿Por qué Jesús. no aprendió bien? Porque a él se lo Pues, dieron directo. aparentemente no. Él tuvo a Lobos enfrente Ajá. y tuvo la declaración sublime. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Como nadie. Ujú. Ahora, aquí hay otra. Y va a sonar así. Pablo inventó el cristianismo. Esa es la tesis en teología. Ujú. Pablo inventó el cristianismo, no Pedro. O sea, quien lo descifra mejor es su inventor. Ajá.
porque te da el significado del bautizo, que ya les expliqué que el bautizo no lo inventa el cristianismo. Le da el uso que Pablo dice en Romanos 6. Pero Pablo inventa el cristianismo. Pero ese punto antagónico, el que discuten, no debería tener duda uno y otro. Exacto. Sí, Y todavía más Pablo, porque dice, yo, judío, fariseo, a los pies de Gamaliel. O sea, hizo todo lo que la ley le pedía, vaya. Exacto. Sí, tú lo tienes razón, pero ahí está el quinto evangelio. Ahora entiendan esto, nosotros nos estamos quedando con el quinto evangelio paulino. Y así tiene que ser, o sea, el evangelio es sin obras, es la fe sola que obra en Cristo. Pero regresamos donde nos hemos atorado. Pablo estira la liga estira su cuando conveniencia. necesita estirarla. Estira su conveniencia. Se adapta. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia abismal de lo que esta chiquita dijo? A la casa que fueres, a donde vieres, con sin este pan. grilla, Con este sin pan. grilla. Porque Pedro estaba haciendo grilla. Que estés tú convencido. Lo que íbamos a hacer hace 8 días. Dejamos todo, si es requisito de la convención, al cabo no lo brincamos. Pero fue mejor decir, ¿sabes qué? Lo quito y pongo solo un párrafo. Pero si soy en el aniversario de Manuel, si soy en el aniversario de la... Ay, ¿por qué te señalé a ti, hija de la primera de Morelia, Peñón? No sé por qué. Peñón. Fundamentalista. Peñón. Pues si allí solo los miembros de la iglesia. Por ejemplo, Los miembros de la iglesia. ¿qué hago? Me paro y les digo, Pues, tú lo harías. No, No, es que de hecho no lo puedes hacer. Viendo ese ejemplo tenemos en un conflicto, porque realmente vengo de allá y se dice todos los que son miembros de una iglesia De la misma fe, y orden y que haya relación. fundamentalismo. Entonces, si no tienen relación, relación con ni nada, se pues no nos Ajá, paramos. se Están refiere a peleados la por relación. otros, pues Sí. no. Entonces, tú te empiezas a parar linaje para los que somos en la misma fe, pero que estamos en la convención. Ah, porque todavía no estamos Muy en bien, la organizado. convención. Ajá. Entonces, Sí. Ah, Y pues no pasa nada, o sea. Pues, Ese es el asunto abismal. ¿Con qué corazón lo estaba haciendo Pedro? Que confundió a Bernabé y a otros y al líder. Digo, no estamos hablando de alguien menor. Y en esa simulación estaba haciendo daño a los gentiles porque se iba. Corría como Mero Simpson, ¿han visto cuando corre así que le da miedo a algo y se va? Se iba. Y Pablo, espérate, ¿qué traes? Estás y los confundiendo a la pobres gente. gentiles, ¿qué onda? qué lísimo. Entonces, ¿qué? Si hay que circuncidarse. Lo otro es el camuflaje que hace Pablo, tan bien hecho en muchos episodios que vamos a ir viendo. Nos va a tocar Corinto y así. Cómo camuflajea su estadía en donde tiene que preservar su testimonio sin afectar su convicción, pero sin hacer unas olas perjudiciales a la fe, sino da razón de que la fe gane, y para eso me camufla. ¿Cuáles son las Por eso dice, camuflajeaciones espantosas? por eso dice a los de sin ley, a los de con ley, Sí. Porque estoy recordando un episodio en Hechos que le dicen, si vas a ir al templo, rápate para que no haya este problema, que no sé qué. Haz Y voto. entonces va y se rapa y hace lo que le dicen y llega al templo, o sea, ajá. Entonces, muchachos, aquí viene nuestra conclusión. El Evangelio es de Dios. Bueno, es el quinto Evangelio de Pablo, con el que nos estamos basando. Que lo que queremos es quitar quintos evangelios que hemos venido arrastrando en nuestra historia personal y eclesial y denominacional. Pero al fin nos quedamos en un quinto evangelio, el paulino. Y como dice Arturo, eso no me afecta a nuestra
¿no? Porque tenemos el principio del ¿Por qué? curso original bien Porque metido en el hace corazón. 15 días, al defender Tengo el Evangelio de Dios, estábamos en la conversión. Yo estoy seguro de mi conversión. Ya con eso ya le hicimos. Ujú. Que te circuncidas, que no, que estás en el fundamental. Pero estamos en un quinto evangelio. Permanentemente estamos en un quinto evangelio. Y ahorita, el más sano es estar en el quinto evangelio paulino. Y vienen a regañar a los Gálatas. Bueno, Sí. es el episodio que va a seguir. Ahorita encaró a Pedro, pero encarar a los demás. Sí, sí. ¿Cómo sería padre resucitar a Pablo para que pusiera a los bautistas de México en orden? Que se le dio la vara. Ahora lo puedes hacer, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre, para darte gracias y sobre todo amarte más Sí, sí. y disfrutarnos nosotros y ser, aspirar a ser los discípulos que deseas en nuestro corazón. Ponemos todo en tus preciosas manos. Por el Amén. Ah, Amén. gracias, Padre. Bueno, Como estaba el día frío, hice canelita, ¿eh? Que si los puedo